Buenas tardes a todos. Bueno, muy contentos de volver a estar aquí en la diplomatura de acné y rosácea con todos. Hoy estamos muy contentos de tener a nuestro invitado en disertante del día de hoy, el doctor Vicente Navarro, que seguramente conocen, pero vale la pena presentar porque tiene un background muy importante e interesante en relación a lo que va a hablar, que es tratamientos emergentes, probióticos, tópicos, terapia fágica, perdón, y vacunas. Él es médico especialista en enfermedades infecciosas, experto en microbiota humana, es director clínico de la unidad de enfermedades infecciosas del Hospital Universitario, o fue Vinalopó, director de la cátedra y grupo de investigación en microbiota humana en la Universidad Católica de San Antonio de Murcia, en España, y del grupo de microbiota Mi Biopath en Fisabio, España. Coordinador del grupo de microbiota en CILAD, es secretario de la AEDP, director de cursos internacionales de eje enterocutáneo, microbiota, probióticos. Es miembro del comité de expertos, asesor de la Agencia Valenciana de Innovación de Valencia, España, y ha recibido premios de investigación en relación a el tema que nos compete en el día de hoy. Así que estamos muy contentos de tenerlo. Va a ser un placer escucharlo, así que cuando quiera, Doc, puede compartir su presentación. Bueno, muchas gracias a la doctora Mónica Noguera por la presentación y también a los dos directores de este capítulo, al doctor Marco Rocha y sobre todo a la doctora Emilia Cohen, que tengo el gusto de conocer y agradecer la invitación a este curso. Antes de comenzar la presentación, me consta que han sufrido mucho en Argentina hace muy poco y quiero felicitarles también, dar mucho ánimo a Colombia y espero ver a alguno de los dos países en la final con España. Así que ánimo y adelante con el fútbol. Bueno, después de este comentario, el tema que voy a tratar efectivamente va a ser tratamientos emergentes en acné, uso de probióticos tópicos, uso de fagoterapia y el uso de vacunas, los estudios que tenemos a día de hoy. Mis datos ya se comentaron en la presentación y otros datos vienen en el código QR que también lo tienen en la última diapositiva. En este caso, la revisión que he realizado como encargo para esta charla va sobre, como he comentado, microbioma cutáneo y terapias dirigidas a modular este microbioma cutáneo. Vamos a pasar directamente a hablar de microbioma y acné y para ello hay que conocer los mecanismos por los que aparecen las lesiones en esta enfermedad y con ello poder explicar cuáles son las implicaciones que puede tener la microbiota en la misma y consecuencia de ello, por qué poder utilizar las terapias con bacterias vivas o las terapias con vacunas. Bien, por un lado tenemos, como ven, la glándula sebácea. En el acné hay una hiperproducción de sebo. Por otro lado, una hiperqueratinización, consecuencia en parte de esta hiperproducción de sebo, consecuencia de la inflamación que ocurre a nivel del folículo. Existe esta hiperqueratinización que termina tapando el folículo pilosebáceo y es responsable de la aparición inicialmente de comedones. Y finalmente, en esta fisiopatología de la aparición de las lesiones de acné, tenemos la implicación de la microbiota local, la que conocen todos ustedes, y principalmente la implicación de Cutibacterium acnes. La hiperproliferación de los queratinocitos ocurre como consecuencia de varios factores. Entre ellos está la implicación de la testosterona, la producción de un exceso de sebo, que es un sebo con determinadas características y déficits que provoca
un efecto proinflamatorio, y esto finalmente lo que va a llevar es a una obstrucción del folículo donde Cutibacterium magnes se va a encontrar a sus anchas. Aquí va a haber un sobrecrecimiento de Cutibacterium magnes, pero una de las novedades y que veremos a lo largo de la charla es esta sobreproducción de Cutibacterium magnes va a ser a expensas de un filotipo concreto, el filotipo 1A1, del que se empieza a hablar como un filotipo especialmente virulento y que además reagudiza la hiperqueratinización que ocurre a nivel del folículo y finalmente termina siendo responsable de las lesiones, principalmente lesiones inflamatorias que ocurren en el acné. Pero también en los últimos años aparece un nuevo mecanismo que podría estar implicado en las lesiones de acné, y este mecanismo no es otro que la inflamación sistémica y local que aparece incluso previo a la aparición de las lesiones de acné. Hay estudios que demuestran la existencia de una elevación de algunas citoquinas proinflamatorias, entre ellas la interleuquina 1, presentes a nivel del folículo, pero además presentes a nivel sistémico. La explicación de esto es que esta inflamación sistémica de bajo grado y local, que incluso puede preceder a las lesiones del acné, está relacionada con una disbiosis, en este caso, de la microbiota intestinal. Es decir, la secuencia sería disbiosis de microbiota intestinal, alteración de la permeabilidad intestinal y con ello déficit de determinadas bacterias que son productoras de ácidos grasos de cadena corta en el intestino. Y secundariamente aparecerían los mecanismos de hiperproducción sebácea, hiperqueratinización y finalmente hiperproliferación de Cutibacterium agnes. De ahí que, aceptando esta hipótesis, y la vamos a comentar a lo largo de la presentación, tenemos que, por un lado, podemos actuar sobre esa inflamación que aparece previa a las lesiones de acné, y para ello tendríamos que modular la disbiosis que encontramos en la microbiota intestinal demostrada en varios trabajos, y la forma de actuar, entre otras cosas, sería a base de probióticos a este nivel, mientras que por otro lado, actuar sobre la hiperqueratinización, sobre la producción de sebo y sobre todo sobre la aparición de filotipos virulentos, especialmente el filotipo 1A1. Y en esta actuación es donde empiezan a tomar relevancia, sobre todo a nivel de estudios preclínicos, el uso de fagos, el uso de vacunas y, como veremos también, el uso de tratamientos con probióticos o posbióticos tópicos. Entonces, trabajando sobre esta hipótesis, se empiezan a publicar estudios que evalúan qué está ocurriendo con Cutibacterium agnes en pacientes con lesiones de acné. Y en este caso, pues como pueden ver en esta diapositiva, un estudio en el que se incluye el estudio mediante técnicas de DNA, ante técnicas de secuenciación, la presencia de Cutibacterium agnes en pacientes con acné y se compara esta presencia con voluntarios sanos, realmente lo que se observa es que no hay una mayor prevalencia, una mayor presencia de Cutibacterium agnes en casos de pacientes con acné cuando se compara con sujetos sanos. Es decir, la cantidad de Cutibacterium agnes que hay en la piel de pacientes con acné no es mayor que la que hay en sujetos sin acné, pero en cambio, cuando estudiamos los filotipos dentro de Cutibacterium agnes, aquí sí que vemos cambios importantes. Y como pueden ver en la diapositiva, en las dos columnas de la izquierda, lo que observamos es que al comparar muestras de la cara de pacientes con acné, hay un predominio muy importante del filotipo 1, filotipo 1A, que es el que se ha encontrado tiene más capacidad virulenta, como veremos luego al comparar en sujetos sanos, y esto es todavía más relevante cuando se toman las muestras en la zona de la espalda, donde los pacientes con acné, prácticamente el 90% de Cutibacterium que tienen en las lesiones, en los folículos, es el filotipo 1A1, mientras que en los sujetos sanos no llega a ser el 30% del total de filotipos. Y además, junto a esto, lo que se observa es una
caída en la biodiversidad de filotipos. Es decir, los pacientes con acné tienen menor número de filotipos diferentes que aquellos que no tienen acné. Como pueden ver, por ejemplo, en el caso de la columna de la derecha, solo se aislaron 2 filotipos. En sujetos sanos habían 3 filotipos y lo mismo ocurre en la cara. Bien, finalmente la pregunta es, ¿realmente Cutibacterium agnes está provocando enfermedad? ¿Cutibacterium agnes es nocivo para nuestra piel? Bueno, hay algún estudio, como ven aquí, un estudio, un trabajo en ratones de laboratorio, un trabajo murino en el que se obtiene un lisado de Cutibacterium agnes, se obtiene el sobrenadante de ese lisado y se aplica a los ratones de laboratorio. Y lo que se observa en este caso es que al aplicar Cutibacterium agnes en el modelo de laboratorio, se obtiene que el pH ácido de la piel se mantiene mejor cuando se aplica Cutibacterium agnes y además hay un aumento en la producción de lípidos esenciales en la piel de estos ratones, lo que provoca una menor pérdida de agua transdérmica en estos animales y una mejor pH cutáneo, se mantiene mejor el pH cutáneo. Es decir, da la sensación de que en este modelo el aplicar este lisado de Cutibacterium agnes está confiriendo propiedades beneficiosas para estos ratones. En cambio, cuando estudiamos el filotipo que les he comentado, principalmente filotipo A1, especialmente virulento, lo que se empieza a publicar asociado principalmente a acné, lo que vemos es que este filotipo 1A1 provoca una alteración en la presencia de grasa en el acné, que además tiene una fuerte actividad proinflamatoria, que su aislamiento en pacientes con acné provoca una propensión a tener lesiones más severas y que además la inclusión de 3 genes de virulencia, genes proinflamatorios transmitidos por plásmidos y que pasan a este filotipo, provoca una activación de células que encontramos en la piel, como son los fibroblastos, como son las células mieloides, pero sobre todo como son los queratinocitos, provocando una hiperproducción de queratinocitos. Es decir, de nuevo da la sensación que este filotipo es el responsable de esta hiperproliferación que encontramos en los queratinocitos. ¿Qué implicaciones clínicas puede tener esto? Bueno, pues en otro trabajo, también un estudio in vitro, en el que se estudia de nuevo el fenotipo 1A1, lo que observamos es que hay una mayor actividad inflamatoria, de nuevo, induce una gran activación de los queratinocitos, pero además induce una activación del sistema inmunitario, aumentando la producción de interleuquina 6. Es decir, la aplicación de este filotipo en concreto provoca hiperqueratinización, provoca la aparición de comedones y, en último término, además, provoca adhesión bacteriana, producción de biofilm y una consecuencia que puede tener implicaciones a la hora de usar algún tratamiento, como son los antibióticos. Provoca resistencia al tratamiento antibiótico porque en el biofilm es muy difícil que el probiótico pueda penetrar. Bien, voy a hablar brevemente también, como he comentado antes, de microbiota intestinal. Son 3 diapositivas para justificar de alguna manera también cómo en la fisiopatología del acné se empieza a hablar de esta inflamación previa a la aparición del comedón provocada por una inflamación sistémica de bajo grado. Está demostrado, y presentaremos algún trabajo, que los pacientes con acné tienen una disbiosis intestinal en la mayoría de casos. Esta disbiosis intestinal supone la aparición de translocación bacteriana de origen intestinal, es decir, del paso de metabolitos, de toxinas, de restos de DNA de bacterias no activas del intestino a la sangre. Hay una interacción también de esta microbiota con los receptores de mTOR o los receptores, el factor insulin-like provocada por la aparición de estas toxinas en la sangre y en último caso hay una inflamación sistémica y una inflamación cutánea de bajo grado. Por lo tanto, aunque no está claro el mecanismo por el que al final estas toxinas, estos restos de DNA en la sangre,
pueden provocar esta inflamación cutánea, parece ser que sí que es un mecanismo a tener en cuenta y que puede tener implicaciones terapéuticas en el acné. Estos son algunos de los trabajos que demuestran esta disbiosis intestinal que ocurre en pacientes con acné. Hay bastantes diferencias cuando buscamos presencia de determinadas unidades taxonómicas bacterianas, de determinadas bacterias, comparando con sujetos sanos, pero un nexo común a todos estos trabajos es una caída en la biodiversidad microbiana, en la microbiota intestinal de estos pacientes. Es decir, hay un menor número de bacterias diferentes en el intestino de estos pacientes y además este menor número de bacterias diferentes ocurre a expensas, sobre todo, de bacterias productoras de ácidos grasos de cadena corta, como Bifidobacterium, como Lactobacillus o como Akkermansia. Son géneros que producen butirato, que producen lactato, que sellan el intestino, que mejoran la permeabilidad intestinal. Es decir, el déficit de estas bacterias ocurre en pacientes con acné. La lectura de esta disbiosis intestinal es que probablemente no solo hay una relación microbiota cutánea y acné, sino que esta relación microbiota intestinal y acné también existe y al final hablamos siempre de inflamación sistémica de bajo grado provocada por el déficit de bacterias productoras de ácidos grasos de cadena corta, lo que conocemos como productoras buenas porque nos permiten tener una permeabilidad intestinal intacta. Bien, he comentado esto sobre la fisiopatología del acné y las posibles dianas terapéuticas que tenemos en acné. Por un lado, podríamos actuar sobre la microbiota intestinal, no va a ser el tema de hoy, utilizando principalmente probióticos, pero también podemos actuar sobre la microbiota a nivel de la piel, utilizando, pues como el título de esta presentación dice, la vacunoterapia, utilizando los fagos y utilizando los derivados de los probióticos a nivel tópico. Bien, en esta revisión bibliográfica, bueno, de alguna forma se explica, y la recomiendo, cuáles serían los posibles mecanismos de acción de lo que aquí llaman productos bioterapéuticos vivos, principalmente bacterias y la mayoría de ellas probióticos. Posibles mecanismos de acción, restauración del microbioma cutáneo. De alguna forma, si mejoramos la inflamación cutánea, vamos a restaurar la presencia de determinadas bacterias que habitualmente viven como comensales en la piel y además vamos a modular la presencia de los diferentes filotipos que hay en la piel, bajando el filotipo 1A1. Esta acción la hacen, entre otras cosas, las bacterias vivas mediante la producción de antimicrobianos, de lo que se conoce como bactericidas. Las bacterias, las levaduras, producen antibióticos y entre ellas, de alguna forma, modulan el ecosistema para subsistir y defenderse del sobrecrecimiento de otras bacterias, pero además las bacterias, los probióticos, han demostrado un efecto inmunomodulador, un efecto antiinflamatorio. De hecho, se están empezando a realizar estudios para validar el efecto de estas bacterias vivas, de estos probióticos, en dermatitis atópica principalmente, en cicatrización de heridas. Entiendan que si yo introduzco en una herida un lactobacilo, va a producir ácido láctico y va a provocar la inhibición de crecimiento de determinadas bacterias que son patógenas, y también se empieza a estudiar en los últimos años en el acné. Pero es importante tener en cuenta que la selección de productos vivos tiene implicaciones importantes. Tenemos que saber la viabilidad de estos microorganismos vivos. Nosotros encapsulamos un probiótico y tenemos, o lo incluimos en un gel, y tenemos que estar seguros que el número de bacterias que hay ahí se mantiene un año después, 2 años después, que es la vida media normalmente de un producto nutricional, de un producto farmacéutico. De ahí que es muy importante la forma de realizar la galénica para preparar estas cremas, para preparar estos ungüentos o para preparar los comprimidos orales que al final vamos a prescribir a estos pacientes. Bien, potencial terapéutico para utilizar estos productos en
patología de la piel principalmente se centran, y la mayoría de estudios no he encontrado a día de hoy tratamientos que se estén comercializando a base de fagos, a base de vacuna, pero principalmente los primeros estudios de los últimos 5 o 6 años están o los tenemos en dermatitis atópica, tanto en prevención como en intervención, y algún trabajo también hay en dermatitis seborreica, en acné, en psoriasis, en rosácea, incluso en hidrosadenitis supurativa, pero de nuevo insistir que son pocos los trabajos que hay y que se requieren más ensayos clínicos más robustos para confirmar la eficacia de estos productos. Bien, en cuanto a probióticos orales, simplemente nombrarlos. Hay 3 estudios que evalúan el uso de diferentes cepas de probióticos orales. En esta revisión sistemática aparecen, y en la revisión se concluye que hay una reducción muy modesta en la mejora de las lesiones inflamatorias, que el producto es seguro, es bien tolerado, pero que la eficacia realmente es limitada. Un problema de estas revisiones sistemáticas, y teniendo en cuenta que hay muy pocas, como veremos también en vía tópica ocurre lo mismo, es que realmente aquí estamos comparando cosas diferentes. Si hablamos de que la actividad de cepas probióticas depende de la cepa, cuando incluimos en una revisión cepas distintas, pues tenemos trabajos en los que no hay ningún efecto de la cepa, otros trabajos que sí que hay un efecto. ¿Por qué? Porque genéticamente las cepas pueden cambiar hasta en un 50% de los genes. Por lo tanto, hay que tomar en contexto estas revisiones y evaluar estudio a estudio cuál es la eficacia del producto, de la cepa en concreta, y en un futuro valorar también si aparecen más estudios con la misma cepa. Esta es otra revisión, y pocas más hay en tema de probióticos, en la que se incluyen preparados a base de lactobacillus. Es el género probiótico que más se ha utilizado en acné y en general en patología cutánea inflamatoria. Y en este estudio, que incluye 5 trabajos, tanto productos basados en lactobacillus tópicos como orales, ahora los veremos uno a uno, la conclusión del trabajo es que no hay una reducción significativa en las lesiones inflamatorias, tampoco en las lesiones no inflamatorias cuando se compara con peróxido de benzoilo. En este caso son los 2 ensayos en los que se utilizó el tratamiento tópico, lo veremos después. Y además que hay una evidencia alta, moderada, pero basada en un número limitado de estudios y con mucha heterogeneidad. De nuevo, los tiempos de tratamiento son distintos, las cepas utilizadas son distintas. Por lo tanto, la sensación que tenemos a día de hoy es que la evidencia actual no respaldaría el uso de probióticos en general basados en lactobacillus para tratar el acné, y son necesarios estudios clínicos más amplios, estandarizados y con un mayor número de pacientes. Vamos a repasar brevemente estos 5 trabajos que incluyo aquí. Este trabajo del año 2022 utiliza un preparado tópico basado en un probiótico inactivado. Cuando hablemos de tratamientos con probióticos tópicos, estaremos siempre hablando de posbióticos, porque realmente las bacterias están inactivadas, y en la mayoría de países a día de hoy y a nivel regulatorio no se pueden utilizar estas bacterias vivas aplicadas a la piel. Este estudio es un ensayo clínico aleatorizado, como indico aquí. No es un estudio ciego, pero está comparado con el peróxido de benzoilo. Utilizan una cepa de Lactobacillus paracasei, y la aplicación se realiza durante 4 semanas. Evalúan lesiones inflamatorias, comedones, eritema, la seguridad y la tolerabilidad, y al final lo que describen es que a nivel intragrupo, tanto en el grupo del peróxido de benzoilo como en el grupo del posbiótico, existe una mejora respecto a la situación basal de los pacientes, pero cuando hay una comparación entre grupos, y para eso están los ensayos clínicos con doble brazo, en este caso no ciego, pues lo que observan es que no hay diferencias y que el uso del probiótico tiene un efecto similar al uso del peróxido de benzoilo. En este trabajo ocurre algo parecido. En este caso, estamos hablando de un posbiótico tópico también. Utilizan un preparado de lisado de Bacillus coagulans, de nuevo inactivado o muerto,
y lo comparan utilizándolo durante 3 semanas con otro brazo de intervención que recibe el paciente peróxido de benzoilo, y de nuevo hay una reducción significativa en las lesiones, pero cuando hay una comparativa entre grupos, cuando se compara el grupo de peróxido de benzoilo con el grupo del postbiótico, no hay una mejora en cuanto a la eficacia. Bien, en este caso, y bueno, como ya realmente es la única revisión que encontré en el que se evaluaban probióticos o posbióticos y incluían, en este caso, 3 probióticos orales, los comento muy brevemente. En este caso, actuando como diana sobre la microbiota intestinal, un multicepa, un probiótico oral, en un ensayo clínico doble ciego, en esta ocasión comparado con placebo, que incluye 5 cepas, pero mide variables no clínicas, mide hidratación, hace un estudio de sebometría, pH, y mide también sí, las lesiones inflamatorias y no inflamatorias. En este caso, lo que observan es una mejora en cuanto a la hidratación frente al placebo. En este caso hay una mejora significativa de la hidratación cutánea con el probiótico comparado con el placebo. También hay una mejora en la cantidad de sebo y el pH con reducción significativa, en este caso no significativa a nivel estadístico en sebo y pH, pero sí hay una reducción significativa en las lesiones no inflamatorias en las últimas 2 visitas del estudio. Y finalmente, en las lesiones inflamatorias hay una tendencia a una mejora, pero sin llegar a la significación estadística. Es decir, principalmente a nivel clínico, lo que se observa es una mejora de las lesiones no inflamatorias, lo que tendría cierto sentido, porque como he comentado al principio, la disbiosis intestinal finalmente provoca una inflamación de bajo grado, que es la responsable de las primeras lesiones que aparecen en el acné, que son las lesiones no inflamatorias, son los comedones. En este trabajo de Kim del año 2021, también de nuevo probiótico oral, no es un probiótico tópico, tiene la limitación de un número muy reducido de pacientes, son 14 pacientes por grupo, y lo que observa es una mejoría en el recuento y grado de lesiones frente a placebo. También hay una reducción en el sebo, un aumento de la hidratación, de manera similar a lo que se observaba en el estudio anterior. Y finalmente, en el último estudio de la doctora Euren y bueno, de mi grupo de investigación, con una N mayor, realmente aquí se incluyeron 81 pacientes, aunque terminan el estudio 74, en el análisis lo que observábamos era una mejora, también utilizando Lactobacillus rhamnosus, una mejora en las lesiones no inflamatorias, como en el primer estudio, pero no una mejora estadísticamente significativa en las lesiones inflamatorias, aunque aquí sí que medimos el AGSS y el GAGS y se observaban diferencias a favor del probiótico comparando con el placebo. Bien, como resumen de los trabajos que hay publicados a día de hoy, los 3 primeros estudios, no los vuelvo a repetir, son probióticos administrados por vía oral, pero realmente por vía tópica tenemos muy poco publicado. Realmente los trabajos del año 2022 y del año 2020, en los que se utiliza un posbiótico tópico con un comparador activo que es el peróxido de benzoilo, y lo que observa en uno de los estudios eficacia similar al peróxido de benzoilo, en el otro estudio, en las lesiones inflamatorias, una discreta mejoría comparado con el peróxido de benzoilo, pero que no llega tampoco a la significación estadística. ¿Cuál es el futuro de cara a nuevos estudios en vía tópica? Bueno, pues estos son 2 trabajos que he encontrado registrados. Yo creo que probablemente el que más datos va a aportar es el que patrocina la empresa EIO y Biome, es una empresa americana que está realizando un estudio fase 2B3 con nitrosomonas eutrofa en spray, aplicada vía tópica, y en este caso es una bacteria viva porque es una bacteria que se aísla de la piel. No han publicado ningún resultado preliminar, pero probablemente en el próximo año tendremos resultados de este estudio a 12 semanas de intervención, y el otro estudio con lactobacilos vivos, incluyen aquí los autores, pero no he podido conseguir más datos, evalúan también eficacia clínica con una actuación de 8 semanas. A día de hoy, insisto, de cara a futuro, los 2 trabajos que pueden aportar luz van a ser estos 2 trabajos con uso de probióticos. Bien,
Cambiamos un poco de tercio y pasamos al tratamiento con fagos. Realmente, probablemente, junto con probióticos orales principalmente, es donde más actividad investigadora está apareciendo en los últimos años. Ha creado mucha expectativa el uso de fagos, principalmente ¿por qué? Porque con un fago podemos colonizar determinadas bacterias y aquí la mayoría de trabajos, como veremos, utilizan fagos para intentar colonizar la cepa que hemos dicho, virulenta, la 1A1, porque sería la cepa a eliminar cuando hay un sobrecrecimiento de Cutibacterium magnes en la piel, la cepa que realmente está provocando inflamación y está provocando lesiones, sobre todo inflamatorias en el acné. Bien, estos son algunos de los trabajos que hay publicados a día de hoy. Como ven, la mayoría de trabajos son estudios preclínicos o estudios in vitro. A ver si consigo. Perdón, pero de nuevo se ha ido. Se salió. Sí, disculpad. ¿Ahora otra vez? ¿Se ve? Ahora sí. Vale, perfecto. La tecnología. De nuevo, como digo, son estudios in vitro que de alguna forma evalúan in vitro actividad a nivel de inflamación cutánea, a nivel de producción de queratinocitos, sobrecrecimiento de queratinocitos, hiperqueratinocitosis, y la mayoría de estos trabajos utilizando fagos tienen resultados bastante esperanzadores. Aquí algunos de los mecanismos demostrados utilizando fagos es la actividad lítica, como he dicho, son capaces de colonizar Cutibacterium agnes y eliminarlo. Además, han demostrado una actividad en este trabajo frente al biofilm, es decir, de alguna forma con el uso de fagos eliminamos Cutibacterium agnes filotipo 1A1 y evitamos la formación de un biofilm, por lo tanto, evitamos la posibilidad de resistencias a antibióticos que se utilizan en algunas ocasiones en el acné. Incluso es capaz el fago de degradar el biofilm maduro cuando ya está establecido. Se ha visto que tienen un perfil de seguridad bastante aceptable, realmente aunque sean virus, realmente al final el fago es un virus que termina colonizando la bacteria, pero no se han visto que confieran genes de resistencia a antibióticos, lo que sería un problema. No tienen factores de virulencia por sí y además en combinación con antimicrobianos producen una reducción significativa mayor del crecimiento bacteriano que cada tratamiento por separado. Es decir, se ha probado dar antibiótico por un lado, dar el fago por otro o combinado y parece que ejercen una actividad bactericida sinérgica específica frente a Cutibacterium agnes, reduciendo el biofilm, pudiendo potenciar la actividad de uno respecto al otro. Aquí presento también dos trabajos con fagos. Son dos trabajos en modelo murino en los que se aplica el fago tras inducir, en este caso, una infección por Cutibacterium agnes sobre la piel del ratón de laboratorio y lo que se observa es que al aplicar el fago hay una bajada en el número de lesiones inflamatorias, principalmente, de nuevo, lesiones inflamatorias y una recuperación más rápida del tejido infectado por Cutibacterium agnes. Hay una bajada en la infiltración de células inflamatorias cuando se hace una biopsia de las lesiones y una menor expresión de mediadores de inflamación y de alguna forma este estudio confirma la eficacia terapéutica de estos fagos, pero que por desgracia todavía no tenemos estudios en humanos. Y bien, este es otro trabajo en el que se seleccionan varios fagos, en concreto se aíslan 21 fagos que tienen actividad lítica frente a Cutibacterium magnes. De ellos, finalmente, se seleccionan 3 para preparar un producto diseñado, como digo, como dicen aquí, un cóctel para minimizar la aparición de resistencias, aunque en los estudios in vitro no se ha visto la aparición de estas resistencias, y se formula en un gel acuoso para aplicar en
en el estudio. Y en este caso, que es un estudio en pacientes con acné leve moderado, lo que se ve es que en el seguimiento a una semana, es un estudio de tolerabilidad, simplemente lo que se observa es que hay muy buena tolerabilidad a la aplicación del fago, sin acontecimientos adversos, con un perfil similar al vehículo comparador que se utilizó en este estudio, sin alteraciones a nivel del microbioma. En este caso no evaluaron variables clínicas porque es un estudio fase 1 en el que se está evaluando sobre todo perfil de seguridad. Hablando también de fagos, hay trabajos que utilizan endolisinas. Las endolisinas son enzimas derivadas de estos fagos que pueden degradar enzimáticamente las paredes celulares de determinadas bacterias, produciendo una lisis bacteriana. Y el mecanismo que se intenta utilizar con estas endolisinas, de nuevo, es romper la pared de Cutibacterium magnes, específicamente el filotipo 1A1, para evaluar la eficacia clínica de esta actuación. Y en este caso, en un estudio in vitro, pues se presenta este trabajo donde el desarrollo de un péptido concreto, que denominan aquí péptido 156, derivado de una endolisina de un bacteriófago, lo plantean como una alternativa para el tratamiento tópico del acné, alternativa al uso de antibióticos. En este trabajo, el P156 eliminó eficazmente todas las cepas ensayadas de Cutibacterium magnes, no solo la cepa 1A1, y también eliminaba cepas de Staphylococcus aureus. La actividad del fago se mantuvo en el tiempo, no perdía eficacia incluso cuando se combinaba con retinoides y no mostraba citotoxicidad. Es decir, es un candidato prometedor de cara a futuro para usar ya no el fago, sino el derivado del fago, la endolisina. El problema es que de momento esta endolisina no es específica para filotipos concretos de Cutibacterium magnes, incluso no es específico de Cutibacterium magnes porque también eliminaba Staphylococcus aureus, lo que no es deseable en esta enfermedad. Por lo tanto, bueno, es un candidato y creo que en un futuro posiblemente tengamos algún estudio fase 1, fase 2A, utilizándolo ya en humanos. Y termino con los estudios con vacuna. En este caso, lo que hay es mucho interés. Realmente hay laboratorios grandes como Sanofi, como ven aquí, que está en un ensayo fase 1 o 2 con una vacuna de RNA para actuar frente a Cutibacterium agnes. En este trabajo que ya ha comenzado, está registrado hace apenas un año y la última modificación que observé es de apenas en el registro del Clinical Trial de hace un mes. Están intentando incluir un total de 800 participantes en un estudio aleatorizado, controlado con placebo y de búsqueda de dosis. En este caso, utilizando esta vacuna, lo que se está intentando es de alguna forma inducir la producción transitoria de antígenos específicos que actúen sobre Cutibacterium agnes para activar una respuesta inmunitaria innata y de alguna forma que esta respuesta inmunitaria neutralice los principales factores de virulencia asociados al acné, reduzca la inflamación sin eliminar la microbiota comensal beneficiosa que tenemos en la piel. Insisto, el tratamiento está ahora en fase de inclusión. El seguimiento, como ven, va a ser a 30 meses y tardaremos todavía un año o 2 años en tener resultados de este estudio. Bien, con esto casi termino. Realmente, como ven, la revisión que he podido realizar habla de muchas expectativas, sobre todo con probióticos, pero también fagos, y el tema de la vacuna me parece muy interesante, el estudio de Sanofi que les he presentado. Son estrategias emergentes y complementarias para el abordaje del acné que pueden abrir una vía de investigación importante dirigida a terapias más específicas y más respetuosas frente a la microbiota. Cuando hablamos de los fagos, probablemente el futuro será ver fagos que actúen frente a cepas selectivas de Cutibacterium agnes y específicamente frente al filotipo más virulento, que sería el filotipo 1A1, que se asocia a inflamación, preservando el equilibrio microbiano de la piel de otras bacterias que hay en la piel y sobre todo de otros filotipos que hay en la piel. En cuanto a vacunas, pues lo que veremos probablemente será en un futuro vacunas frente a factores de virulencia de Cutibacterium agnes que de alguna forma contribuyan a reducir la inflamación mediante
estimulación de nuestro propio sistema inmunitario. Y en cuanto a probióticos, bueno, pues yo creo que la vía tópica está empezando a caminar detrás de la vía oral, que a día de hoy ya hay algún estudio, pero todavía estamos muy lejos de poder recomendar probióticos y serían posbióticos tópicos para mediar la inflamación que aparece a nivel del folículo, para mediar de alguna forma la hiperqueratinización, la producción de sebo y de alguna forma que puedan ser eficaces también para tratar esta enfermedad. Bien, con esto termino, dejo de compartir la presentación y bueno, si tienen alguna duda, alguna pregunta, pues y puedo, la respondo ahora a los alumnos. Bueno, espectacular siempre escucharlo, doctor. Muchas gracias por su presentación. Eh, por ahora estamos esperando las preguntas. Muchos de los participantes en general no lo ven en vivo, entonces lamentablemente nos perdemos o se pierden de preguntar al disertante, pero bueno, si las tienen también seguramente se las harán llegar a la brevedad. Y una pregunta en relación a los fagos ¿cuáles serían los principales como desafíos para que lleguen a la práctica clínica, ¿no? Más allá de que todavía está en estudios preclínicos, ¿no? Pero que la regulación, la estabilidad, Mm. Sí, el principal problema, entre comillas, va a ser el tema regulatorio. El tema regulatorio, teniendo en cuenta que, bueno, van a necesitar, seguro que, yo no sé a nivel regulatorio si van a ser como un medical device o incluso como un biológico. Entonces, pues lo que creo que está dificultando que puedan llegar al mercado más rápidamente, como ocurre con probióticos, pero al fin y al cabo el probiótico sí que es claro. un suplemento y eso sí que se puede comercializar, pero con el fagos va a ser el tema regulatorio. Da la sensación de que va a ser más lento el desarrollo de un fago que el de una vacuna por lo que estoy viendo, porque hay Ujú. muchos trabajos en marcha, pero todo lo que he estado leyendo Bien. sobre el uso de fagos es esto, que la normativa a nivel de FDA, a nivel de Unión Europea y, bueno, y en regulatorio en Latinoamérica también va a ser igual, es lo que va a limitar que esto no llegue al mercado más rápidamente, porque la sensación con los trabajos que he revisado es que si conseguimos fagos específicos para el filotipo 1A1 o filotipos afines, bueno, puede ser una muy buena alternativa a un tratamiento antibiótico, por ejemplo. Pero estamos cerca de conseguir fagos que sean más específicos y no dañen bacterias necesarias para la microbiota normal o para el desarrollo normal de la piel, porque a mí En me los- parece que no estamos tan cerca de eso tampoco, más allá de lo regulatorio, me parece que no, tampoco estamos cerca de lo específico. no, yo yendo, sí, no, Emilia, te doy la razón. A ver, el tema, el regulatorio va a hacer que esto sean 10 años, 15 años hasta llegar al mercado, casi con toda Claro. seguridad. Casi con toda seguridad. Por eso digo que yo veo más factible una vacuna. Las vacunas. Una Mm. vacuna la veo mucho más factible que el uso de fagos, que a nivel de investigación como que la verdad que da la sensación de que estimula mucho a poder trabajar con ellos, pero van a ser estudios de investigación in vitro y para hacer ensayos en humanos lo veo bastante complicado. Y como te digo, 5 o 10 años por lo menos para llegar al mercado. Ojalá me equivoque, pero creo que estamos bien lejos de estar ahí. Vicente, yo te quiero hacer una pregunta. Nosotros como dermatólogos tenemos un cuentito de alguna manera armado donde decimos que la hiperseborrea y la hiperqueratinización folicular son factores necesarios para la formación del comedón y que esto genera, hay una disbiosis de la microbiota con disminución de la diversidad de cepas de Cutibacterium agnes, donde proliferan las cepas más proacnegénicas. Ahora, en este cuentito, si incluimos lo que dijiste al principio de la clase, de la disbiosis intestinal como inductora de esta disbiosis cutánea, ¿qué haríamos primero? ¿Un tratamiento para la disbiosis intestinal
un tratamiento conjunto para la disbiosis intestinal y piel. ¿Cómo encaramos este cuento de historia del acné, ¿no? ¿Me comprendés lo que quiero decir? Perfectamente. Y ya quisiera poder contestarte con mucho criterio, pero realmente, fíjate que y en algún foro hemos estado comentando este caso de por qué en algunos estudios con cepas probióticas orales mejoran los comedones, mejoran las lesiones no inflamatorias y no tanto las Las inflamatorias. inflamatorias, exacto. Y además esa pregunta me la has hecho alguna vez. Pero fíjate, viendo lo que ocurre ahora, y además es que incluso algunos de los estudios con la fagoterapia, perdón, con posbióticos tópicos, realmente datos de eficacia van más en la vía tópica a las lesiones inflamatorias, es decir, a las lesiones que aparecen por esa hiperproliferación que hay al final de filotipos más virulentos de Sí, Cutibacterium sí. agnes. Es decir, y esas lesiones que yo no terminaba de entender, tampoco soy dermatólogo, lo sabes, y me costaba más, no conozco la evolución, pero las lesiones, aunque sean más inflamatorias, pueden mejorar más rápidamente utilizando una vía tópica, utilizando un retinol, por ejemplo, pero no utilizando un probiótico oral. Sí un posbiótico tópico probablemente las mejoren. Ajá. Por contra, las lesiones no inflamatorias, los comedones, aparecen inicialmente, y según la hipótesis que he presentado, porque vemos que hay una elevación de interleuquinas en la sangre. Cuando hay Sí. disbiosis intestinal hay una inflamación de bajo grado, claramente, pero también la hay a nivel del folículo. Entonces, en esa fase de no aparición de lesiones inflamatorias todavía, podemos actuar sobre las lesiones no inflamatorias. Pero además la intervención tiene que ser a largo plazo. Como siempre digo, 3 meses nos va a llevar por lo menos, porque yo cambiar la disbiosis intestinal, que lo único que voy a conseguir es aumentar un poquito la biodiversidad, pero mejorará la permeabilidad intestinal, aumentarán las bacterias productoras de ácido graso. Entonces, para esas lesiones no inflamatorias parece que el probiótico va muy bien. Para las lesiones inflamatorias, de momento, los tratamientos convencionales que tenéis son los que van bien. Pero yo creo que el probiótico oral, si aporta algo, es para ese mecanismo que provoca la lesión no inflamatoria, aun sabiendo que va a tardar tiempo en mejorar, porque Ok. necesitaré los 3, 4 meses. Entonces, ¿cómo comenzar? En todos los pacientes estamos viendo lesiones inflamadas y no inflamadas. Por lo Sí. tanto, yo actuaría como un tratamiento coadyuvante. Si tuviera que recomendar algún probiótico de eficacia demostrada, que sea como tratamiento coadyuvante, porque sé que va a mejorar la lesión no inflamada. Luego veía que mejoraba la GSS, que mejoraba el gas. Realmente es que a nivel clínico, a los 3 meses sí que había una respuesta espectacular, pero no era tan espectacular en las lesiones inflamatorias, porque creo que ahí en la hiperqueratinización severa y cuando ya está el filotipo 1A1, ahí poco puede hacer el probiótico. Ahí no tiene la potencia de acción que tienen los tratamientos que tenéis a día de hoy. Ok. Y entonces, muy bien. eh, Utilizaríamos y elegís algún probiótico que tenga determinados qué Esa, componentes. Claro. esa era una ¿Qué pregunta componentes? que es práctica, claro. ¿Cómo elegir el mejor, al mejor probiótico para, bueno, en este caso, esta condición que es el acné? Ya, a ver, yo intentando salvar conflictos de interés que la Sí, autora conoce, y sí. no voy a comentar, salvo que quieras que los comento, y yo estoy en un trabajo de un probiótico que ha funcionado muy bien. Yo siempre digo, recomendemos a aquellos que tienen ensayos clínicos que ustedes se crean, ¿vale? Ensayos clínicos Claro. publicados en revistas indexadas que han pasado un Comitica, que han pasado una evaluación por pares y se han publicado. Yo todo lo otro no me lo creo, pero no solo con probióticos, con cualquier medicamento no nos Claro. lo creeríamos. Entonces, hagamos eso, ¿por qué? Porque yo estuve casi 2 años para solo la selección de cepas de un compuesto concreto, y esa selección de cepas lo hicimos con estudios con un pequeño número de pacientes. Era una prueba de concepto en la que probábamos distintas combinaciones. ¿Por qué? Porque los mecanismos de acción claramente no los No son conocemos los todavía. mismos, claro. Tampoco se conocía cómo actuaba la penicilina hace 80 años. Entonces, pero cuando vemos que a nivel clínico hay respuesta y a nivel
de laboratorio, también hay una mejoría de translocación bacteriana, de permeabilidad intestinal y de interleuquinas, me avanzo a hacer un estudio piloto con 80, 100 pacientes y si funciona, bien, si no funciona, no nos han funcionado muchos, no funciona. Por lo tanto, lo que tenga en un ensayo clínico que avale su uso y que además se reproduzca en un futuro. Yo trabajé en un probiótico para dermatitis atópica que ya tiene 3 ensayos clínicos, tenemos algún trabajo en acné, tenemos algún trabajo en psoriasis, pero yo siempre voy a la evidencia científica. Es decir, el uso clínico no debe preceder a la evidencia científica, eso lo tengo claro. Entonces, cuando veamos un probiótico en el mercado, veamos el ensayo que tiene. Otra cosa es que, y es verdad, hay muchos dermatólogos que me dicen, pero mire usted, yo estoy utilizando unas cepas probióticas que me han pasado y me mejoran los pacientes y le voy a dar la razón. La mayoría de cepas probióticas mejoran permeabilidad intestinal, unas más que otra, pero no es el único mecanismo en el acné. Entonces, eh, insisto que pueden que algunos probióticos que no tengan indicación de acné funcionen, pero si soy estricto utilizaría los productos, los medicamentos, los biológicos que tengan un ensayo clínico. A mí no se me ocurre usar un biológico en acné si no tiene un ensayo clínico. Pues en esto haría lo mismo. Con eso creo que te contesto. Y Sí, bueno, y tenéis algún ejemplo, en Argentina lo tenéis, en muchos países de Latinoamérica tenéis algunos productos que sí que tienen esos estudios, afortunadamente. ok, muy bien. No sé si hay alguna otra Y pregunta o duda. un, Sí, un poco lo respondió, pero si quiere hacer una aclaración mínima sobre esto, en el hecho de que tenemos colegas que en vez de prescribir ya un probiótico comercial, formulan, hacen formulación magistral. Digamos, ¿cuál de los dos caminos sería el Yo no, ideal? no formularía, claro, fíjense, si yo he trabajado, la cátedra de microbiota que dirijo lleva 10 años trabajando. Tenemos más de 40 ensayos clínicos en marcha, publicaciones, si ven el código QR. En fin, yo defiendo lo que soy, yo soy investigador. Otra cosa es que al final, pues bueno, los resultados están ahí y ha habido laboratorios que se han interesado por alguno de estos estudios, pero el tema de las estabilidades de un producto incluido liofilizado en una cápsula es crítico, es crítico. Conseguir un producto que tenga estabilidades a 2 años es muy difícil. Yo les avanzo claves si lo quieren hacer. Hidratación por debajo del 2% de ese liófilo, temperaturas por debajo del 25% durante los 2 años. A la mínima que la cápsula se hidrate, se mueren, se activa la claro. bacteria Bien. y se muere, se muere. Entonces, fue de las primeras pruebas que hice yo con probióticos comprados aquí en farmacias, que me iba y me los llevaba al laboratorio de la universidad y decía, ¿cuántas cepas hay aquí? Habían 10.000 unidades formadoras de colonia, tenían que haber 100 millones, habían 10.000, 20.000, Claro. eso no es nada. Entonces, Claro, eso es una norma, por lo tanto, ojo con las formulaciones estas, que yo puedo ir a una farmacia que me encapsulen, pero yo no bien, haría bien. eso porque ese control, para mí es básico el tema de la estabilidad. La estabilidad, el saber que lo que incluyes ahí es la dosis que se ha usado, el número de células bacterianas que se ha usado en el ensayo y que un año después están ahí, año y medio están ahí. Suelen cae medio logaritmo, un logaritmo, es decir, que tengamos 100 millones de bacterias o que tengamos 10 millones de bacterias, ya os digo que la eficacia va a ser muy similar. Ahora, no que tengamos 100.000 bacterias, porque ahí no funcionan. Bueno, Mira, es muy acá importante. Sí, Mm. sí, una de las sí, seguimos. doctoras asistentes le pregunta, doctor, si nos puede decir nombres, por favor, de probióticos, si no hay Para problema. acné. No, yo no tengo Sí, no sé, ¿nombres comerciales queréis? Lo que sí, sí, quieras. sí, están Sí, preguntando bueno, eso. a ver, Sí, el ensayo clínico publicado, capturen el QR de la última diapositiva, si podéis compartir la presentación, estará grabada, imagino. Ahí Sí, vienen los ensayos clínicos que hemos hecho. En la revista Acta Dermatovenerológica tenemos el ensayo clínico que se hizo con Lactobacillus rhamnosus cepa 30031, junto con una cianobacteria que es posbiótico muerta porque es espirulina. Se incluyó la espirulina ahí porque tenía gran cantidad de ficocianina comparado con otras cepas. Ese producto en la Argentina, en vuestro país, es el Novoflora AC de Laboratorios Casará. Y en el resto de países de Latinoamérica, quitando de Nicaragua, que creo que no se licenció, y Bolivia,
es el DAEA AC de Laboratorios Megalabs. Ellos han comprado ese producto, han comprado la investigación y ellos venden ese producto en mercado. En España, Galenicum Derma lo tiene como Proviac y en el resto de Europa, Galenicum Derma lo distribuye también como Proviac. En Asia se empieza a vender ahora y en África creo que todavía no, pero ese yo es el único probiótico que conozco, a ver, lo he probado. Y actualmente se están tratando más de 300.000 pacientes al año con ese probiótico, que se dice pronto. Los datos de eficacia son muy buenos. Lo cuento porque me has preguntado. Ese es el que conozco. Muy bien. Había otro estudio del año 2010 que incluía un lactobacillus, pero en ese caso, ese lactobacillus rhamnosus no estudiaba eficacia clínica, medía sebo, medía hidratación de la piel y no he conseguido localizarlo en el mercado. Y luego, si buscaba por internet y encontraba algunas mezclas de probióticos, nunca he conseguido localizar el ensayo clínico que lo avalen. Por lo tanto, es que no les puedo contar muchos más porque, bueno, han visto la revisión, es que no hay mucho más en este campo No. todavía. Bien. A mí o sea, lo que me da mucha inseguridad es la diversidad de resultados que aparecen, pero vos lo explicaste muy bien y quiero recalcarlo para la audiencia porque uno a veces lee y compra lo que lee y no mira la comparación y como tú lo has dicho, a veces se comparan cepas distintas, concentraciones distintas y en esto hay que ser muy sutil e ir a Sí, buscar con mucho detalle, o sea, métodos, mirar bien, bien, bien qué estamos leyendo, ¿no? Porque sí, bueno, en esto y en todo, como tú lo has dicho, sí, sí, como todo tiene sí. su secreto. Y en estos productos que además Sanidad permite comercializarlos y casi que el laboratorio intente incluir el care claim, aunque no esté en la caja, pero Sí, el visitador médico te dice esto funciona en esto. Y podemos ver que muchos de estos productos no tienen el código de la cepa, porque ojo, que a ver, no son microbiólogos, pero cuando hablamos de lactobacillus es un género, Rhamnosus es una especie, pero luego tiene que venir detrás un código DM o CECT, porque cada país tiene sus códigos y una numeración. Ese código debe de ir en el producto y el ensayo clínico debe de ir en el producto. ¿Por qué? Porque yo mañana puedo comercializar, por ejemplo, he comentado Rhamnosus CECT 30031. Hay como 300 cepas diferentes de Lactobacillus rhamnosus claro, depositadas aquí en España, en la colección española. Pero claro. fíjense, el cambio si yo mido el número total de nucleótidos que cambia de Rhamnosus respecto a las otras cepas puede ser el 0,5%. Con eso ya deposito una cepa diferente. Pero ojo, que esos cambios ocurren al azar en los nucleótidos y afectan al 50% de los genes. Por lo tanto, son moléculas o células, pero hablemos, si hacemos el símil de medicamentos, son moléculas completamente diferentes. No tiene nada que ver la funcionalidad de una que otra. Pongo un ejemplo, Saccharomyces boulardii, es una levadura muy utilizada en diarreas, en niños, en ancianos, etc. Clubiromyces marcianus es otra levadura. Tienen un 99,9% de similitud. Pero ojo, Clubiromyces tiene un gen que produce lactasa y de hecho la industria farmacéutica ¿para qué usa Clubiromyces? Para meterla en fermentadores, sacar la lactasa y meter la lactasa en cápsulas. Pero ya hay laboratorios que venden Clubiromyces como productor de lactasa. Te lo tomas y en tu intestino se está produciendo lactasa. Saccharomyces, con un 99,9% de similitud genómica, no tiene ese gen, porque casualmente hay un cambio en nucleótidos en ese gen en concreto y es otro gen diferente y no codifica la formación de lactasa. Por lo tanto, ese pequeño detalle es importante para saber que, igual que miramos una estatina concreto que sabemos que tiene una eficacia para bajar colesterol X, con cepas, las eficacias pueden ser cero en la mayoría de cepas y mucho mayor si hemos dado con la cepa que está funcionando en esa patología. Bueno, estamos en tiempo. Muchas gracias, Vicente. Hermosa la clase. Gracias por toda la generosidad con la que lo has planteado. Moni, gracias por todo. Y nos vemos con No, a todos la ustedes. semana que viene. Muy Gracias. bien, muchísimas Muchas gracias. Hasta gracias. Chao, pronto. chao. 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 Ah.